Yo cuando decidí apoyar ese proyecto, lo hice porque quería un cambio en cuanto a lo que yo consideraba que en la provincia era un régimen político, un régimen feudal, que necesitábamos una alternancia y cambiar el modelo político. Yo en su momento, para lograr ese cambio, hasta renuncié a la presidencia del radicalismo, me enfrenté con el Comité Nacional, con Morales, con Lustó, con tipos pesados, decir, no, yo quiero esto porque tenemos, y con el mismo Servi tuvimos una distinta visión política, porque teníamos que hacer un cambio político y teníamos que cambiar ese modelo que estaba en la provincia. Teníamos que terminar con tantos años de MPN y eso era una alianza buena que congregaba a cuadros políticos de distintos partidos, era una cosa muy interesante. Fue pasando el tiempo y el modelo político no cambiaba, se sostenía, se agravaba y se iban incorporando cada vez más figuras del pasado. Entonces, bueno, lograr el cambio político con los mismos de siempre era difícil. El modelo político el mismo, agravado. Pero entonces sigue siendo un feudo. Y bien, absolutamente. Y por esto también, como consecuencia de esto de que el MPN renegó del papel que le correspondía hacer de ser oposición y se convirtió en oficialista. Entonces no podés tener un oficialismo que gana con 35 puntos, la oposición que pierde con 33 y después se juntan todos. Los intendentes, todos absolutamente alineados, todos los del MPN, que terminó afectando todo el funcionamiento de la provincia. Entonces la legislatura no tiene gata, se convirtió en un eco del Ejecutivo. El Poder Judicial nunca tuvo gran independencia, pero ahora muestra una sumisión a veces explícita. El Ministerio Público Fiscal al servicio. La prensa, que hablábamos al comienzo, acallada. Entonces vos decís, el modelo político no cambió. Ahora, bueno, pero es una cuestión de tiempo. No es una cuestión de tiempo. Se quiere profundizar ese modelo político. Acá un diputado dijo que peor que la bronca hacia un político es la decepción. ¿Por tu experiencia coincidís? Sí, la decepción es durísima. La decepción es durísima y un poco en un proceso personal yo lo he atravesado, porque bueno, es cuando uno tiene una alta expectativa, una ilusión, y bueno, y eso no se da. Todas aquellas personas que acompañaron una vocación de cambio y un cambio de época, había como un cambio de época, y volver atrás, y es eso un poco lo que digo, pucha, che, no era necesario, el acuerdo con el MPN, ¿entendés? Es como que ganó el cambio, pero gobierna la continuidad, entonces eso... Este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que apuestan al periodismo independiente. Virginia Pailacar, estética saludable. Sentite bien todo el año. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. El Observador, 98.3. El medio ambiente no se defiende solo. Necesita leyes, compromiso y decisión. Defendemos la ley, protegemos la naturaleza. No negociamos el derecho a un ambiente sano. Martín Robledo y Asociados. Estudio Jurídico y Ambiental. Aten Capital, en lucha, y el movimiento de jubilados y jubiladas. Bahamón de Seguros Generales. Avenida Olascuaga y Richieri, y Collón Curá esquina Salto Grande, Neuquén. Municipalidad de Cutralcó. XG. Dedícate a ser tu mejor versión. Islas Malvinas 260, Neuquén. Derecho y estrategia jurídica. Compromiso. Idoneidad. Cada caso es único. Cada cliente, también. Sarsuri Castiglioni, abogados. Calidad. Sabor. Cerca tuyo, siempre fresco. Frigorífico Gran Corte. Carnes selectas. San Martín 3330, Neuquén, y Río Colorado 328, Plotier. Woca, Rincón de los Sauces. Conducción, César Godoy. Complejo Solar, Apart Hotel. Villa Regina, Río Negro, Patagonia, Argentina. Betania Claramonte, peluquería y maquillaje. Villegas y Avenida Alem, Cipolletti. Ahora vos también podés colaborar con la producción de este programa. Si te gusta el contenido que ves y crees que es posible un periodismo independiente, crítico y sin censura, sumate a nuestra comunidad colaborando para favorecer una prensa libre. Dona lo que quieras, lo que puedas, las veces que quieras. Búscanos en Mercado Pago como enfocados.tv.mp. Con tu aporte, grande o pequeño, nos ayudarás a seguir contando las verdades que otros prefieren silenciar. Sumate. Porque sin vos, no hay prensa libre. Nuevo
programa de Enfocados y hoy una nota que teníamos ganas de hacer hace tiempo, de que pasaron cosas, bueno, la tenemos finalmente. Pero antes de arrancar, lo que te digo siempre, no me voy a olvidar porque a nosotros, sabes que nos sirve, nos ayuda a estar al aire. Cada colaboración que puedes hacer, lo más mínima que sea, nos sirve. Enfocados.tv.mp, a ese Mercado Pago, tranquilamente nos podés colaborar con lo que puedas y nosotros podemos seguir haciendo este producto. Ahora sí, dicho ese, el chivo en cuestión, Juan Peláez, ex concejal, ex candidato a intendente, ex secretario de Producción e Industria del actual gobierno y autoridad de la UCR provincial actualmente. Te menciono todo eso, ese currículum, porque seguramente cositas de todo eso vamos a estar charlando en esta nota. Ahora sí, Juan, gracias por estar acá después de tanto tiempo. Gracias Matías, gracias por la invitación. Es cierto que pasó mucho tiempo, me has invitado varias veces al programa, así que como te di las disculpas en privado, también las doy en público. Durante mucho tiempo preferí no hacer notas, así que, pero bueno, ya pasó un tiempo prudencial, así que te agradezco la invitación. Bueno, vamos a arrancar con un tema que está, vamos a decir que está en agenda, pero muy entre comillas, porque la verdad que mucho no se está hablando, pero sí está el malestar de los vecinos por este aumento notorio en los retributivos, y vos fuiste concejal. Quiero saber qué opinión te merece de estos aumentos y lo que pasó, sobre todo en el consejo, ¿no? También. Mirá, por un lado no me sorprende que hayan buscado y logrado un aumento por encima de la inflación, porque era algo que permanentemente lo hacía, esa tendencia fiscal del municipio siempre estuvo. De hecho, bueno, en los 2 años que me tocó ser concejal, permanentemente tenía que estar peleando con esto, con las autoridades de Hacienda cada vez que mandaban la tarifaria. Peleamos, me acuerdo muchísimo, con la tasa de patente, que logramos en un momento lograr por lo menos algún límite de que nunca pasara la tasa de patente un 50% por encima de la inflación. Creo que tuvimos que ver algo así porque, bueno, era también siempre una voracidad fiscal, ha mostrado el municipio, que hacía que, bueno, que había que estar tratando de contener eso. Lo logramos en algunos casos y en otros no, porque no tenían los votos, ¿no? Entonces eso pasaba. Ahora lo que ha sucedido ahora es, bueno, parte de la misma tendencia de esa voracidad fiscal, pero bueno, ahora descontrolado. La verdad que un aumento absolutamente injustificado, de entre el 500, 600 y a los 800% de retributivos, sin explicación. No se escuchó previamente, es como que mucho silencio por parte del Consejo Deliberante. Esto llegó como a trascender una vez que a la gente le llegó la factura. Y no hubo respuesta, ¿no? Entonces la gente salió espontáneamente a quejarse a la calle. ¿Fue espontáneo o fue, qué sé yo, con este fondo político que ya se acerca a las elecciones? Es decir, porque lo tiró mayormente la Libertad Avanza o los sectores... No, yo no creo que lo haya tirado la Libertad Avanza. Yo creo que fue espontáneo y prendió porque hay un malestar general muy grande y no había explicación. Porque si frente a un impuestazo de esa naturaleza hay alguna explicación previa y te dicen, che, mirá, va a haber un aumento grande de esto por XX, bueno, puede estar la gente preparado o sabiendo qué está pasando. Acá no, hubo directamente un impuestazo. A los 2 días de la marcha y de la convocatoria y todas las repercusiones por redes sociales, que fue muchísimo, ensayaron una respuesta muy endeble desde lo argumentativo, es decir, que el servicio de recolección de basura estaba subsidiado, que no alcanzaba con lo que se recaudaba de retributivos. Yo creo que ese argumento muy endeble y duró muy poco, ¿no? Porque, a ver, si lo querían plantear con firmeza o con transparencia, tenían que decir, mirá, el contrato de Cliva en el 2025 costó tanto, con retributivos se recaudaba tanto, faltaba tanto. Bueno, ¿de dónde se ponía esa que faltaba? Y se ponía también de rentas generales del municipio. El municipio, ponele que hubiera sido cierto que no alcanzaba, bueno, no estaba subsidiado. Hubiera estado subsidiado si lo pagaba, no sé, provincia o nación. Pero no estaba subsidiado. Lo pagaba el mismo municipio con recursos que ingresan al municipio, porque el municipio no genera recursos propios, con recursos que ingresan por otros tributos. Entonces no había motivo, y mucho menos cuando se viene siempre declamando un supuesto superávit. Decías, ponerle que no sea cierto, ¿por qué pones en duda justamente eso de que faltaba la plata, o sea, de que no faltaba, mejor dicho, la plata para Cliva, por ejemplo? Sí, porque todos los años se pagó normalmente y diciendo que había superávit. Entonces, si se pagaba normalmente el servicio de recolección de basura, el contrato con Cliva, que es el contrato más importante que tiene el municipio,
por qué ahora tuvo que haber este impuestazo y antes de dónde salía la plata. Y quizás salía de lo que se recauda de patente o de lo que excede por ahí de lo que se utiliza esa tasa para bacheo, supongamos, o de lo que se recauda de licencia comercial. Está previsto para este año que se recauden algo así de 86.000 millones de licencia comercial, que es muchísimo. La licencia comercial también es una tasa que está vinculada a un servicio que es el servicio de inspección de seguridad e higiene. Básicamente es de un local comercial, de la empresa que fuere, si se cumplen con las normas de higiene, seguridad, etc. Ahora se está cobrando, ahí hace tiempo se viene cobrando en base a la facturación, cuando en realidad si es ese servicio que se presta, se debería cobrar en función de los metros cuadrados que se tienen que inspeccionar. Por lo tanto, ese monto que se recauda es muy superior al servicio que le cuesta al municipio dar esa cobertura o ese servicio de seguridad e higiene en la ciudad. Por ahí entonces usaban esa plata de ahí para lo otro. Lo cierto es que la plata estaba y siempre dijeron que había superávit, entonces no había motivo para esto. Yo tengo una teoría. Una teoría de por qué, a qué responde esto. Yo creo que esto responde a la obra de Mosconi. A ver, amplíame eso. Te la amplío. Lo que se está recaudando de retributivos, o lo que se proyecta recaudar de retributivos para este año 2026, ronda los 32.000 millones de pesos. La obra de Mosconi, este primer tramo que licitaron ahora de Linares a Gatica, cuesta 67.000 millones de pesos. Esa obra, de ese primer tramo de Mosconi, 67.000 millones de pesos, representa el 12% del presupuesto que tiene previsto el municipio para este año de 557.000 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Es muchísimo. Una obra que representa, una sola obra, el 12% del presupuesto municipal es enorme. ¿Qué hizo el municipio? Dijo, bueno, quiero hacer esta obra sin endeudarme, lo quiero hacer con financiamiento propio. ¿De dónde saco la plata? La tengo que sacar de algún lado. Si aumento más licencia comercial, vuelvo a tener problema con ACIPAN, porque ya lo han tenido el año pasado y están muy atentos los comerciantes con toda la lógica. De patente por ahí ya no podían sacar más. Bueno, apuntaron a retributivo. Esa es mi sospecha. Ha aumentado muchísimo la recaudación de retributivos. Liberan por ahí plata que antes usaban para la recolección de residuos para esta obra, o utilizan esta plata de retributivos para esta obra. Y ahí es donde yo creo que está el error. No entro en la necesidad o no, la conveniencia o no de la obra. Vamos al punto del financiamiento de la obra. Una obra de esas características, de ese tipo, lo lógico es que se financie con endeudamiento, cosa que el municipio no quiere hacer porque dice siempre tenemos superávit, recursos propios, etcétera, hacemos sin endeudamiento, bla, 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 bla. Con endeudamiento tenían que pasar por el Consejo Deliberante, pero ¿por qué es esto? Bueno, el Consejo Deliberante lo tienen bastante a favor igual. Absolutamente, pero ¿por qué es esto de que conviene buscar otra forma de financiamiento a esta que se buscó? Porque hacer una obra que te representa el 12% de tu presupuesto con recursos propios en un plazo corto de un año te estresa muchísimo la caja. Esto es como que una familia diga, bueno, nos vamos a comprar una casa, una familia, un matrimonio está comenzando y la vamos a comprar de una. Y no, tenés que apelar al crédito. ¿Por qué es eso? Bueno, justamente para no estresar la caja, y en este caso lo que hicieron fue estresar el bolsillo de los vecinos. Y hay otros argumentos de por qué hubiera sido lo conveniente y lo lógico. Es una cuestión de equidad también intergeneracional. Si una obra es de cierta envergadura y se va a pagar y se va a usar durante varias generaciones, lo lógico es que se pague entre varias generaciones. Por eso es que siempre que se hace obra pública importante, en cualquier ámbito, nación, provincia, municipio, se hace por endeudamiento. No porque no esté la plata, sino porque hay una cuestión de que conviene que lo paguen todos. ¿Cuánto de querer resolver esto rápido tiene que ver con la campaña del año que viene? También puede haber mucho de eso, es decir, bueno, lo quiero hacer rápido, sin endeudamiento, hago esta obra, salió también la licitación a las apuradas, todas empresas en Neuquén, cosa que está bueno, pero no sé, ya digo, ¿por qué no se han presentado quizá otras empresas que por ahí podían hacerlo más barato para la ciudad? No sé, no tengo idea porque ha sido todo tan rápido. Una obra de estas características merece que haya participación ciudadana, y esta es otra cuestión aparte, ¿no? Es decir, en la ciudad de Neuquén está cancelado el CAECIP.
el Consejo Asesor Económico, Social y de Planeamiento. Una obra de estas características se tiene que discutir en el CACIP con participación ciudadana y que todos sepamos de qué se trata esa obra. No solo los frentistas, que tienen inclusive más derecho a saber de qué se trata esta obra, la gente que trabaja, que tiene sus comercios ahí alrededor, lo tienen que saber todos los vecinos. Inclusive es una obra que va a tener un impacto, si se hace un impacto regional, y va a beneficiar mucho a los vecinos, ponele, de Cipolletti y de Plotier. Y no van a estar pagando un peso por esa obra. Y va a beneficiar esa obra en especial también a empresas que hacen transporte de carga de mercadería y de personas. Y no van a estar pagando un monto especial como por ejemplo si se hubiera hecho con el sistema de peaje, concesión por peaje. Si esta obra la va a estar pagando la doña Rosa que vive en San Lorenzo y no tiene auto y la está pagando con retributivos. ¿Entendés? Esta es un poco lo que yo veo de esto. Y otra cuestión de que si funcionara el CAESIP, acá también tendríamos que estar hablando de un nuevo plan urbano ambiental. Desde el año 95-96 venimos con el mismo plan urbano ambiental cuando ya estamos en la época de la semaforización con inteligencia artificial, qué sé yo. Bueno, eso esa obra se habló algo de eso, sí, igual, ¿no? Sí, pero fíjate que hay una cosa que es muchísimo más importante. Esta obra, si es una avenida urbana con un cordón de mucha circulación de gente, una vía de mucha circulación de personas, lo lógico es que también la ciudad se densifique y crezca en altura en esa zona, porque eso te abarata todos los servicios públicos, el servicio de gas, de electricidad, de luz, el de transporte de personas. Cuando vos haces una ciudad extendida y llevar el colectivo hasta la punta de la meseta y volver con 3 personas, es caro y eso termina siendo un boleto subsidiado. Ahora, si la gente vive, si densificás la zona, abaratás todos los costos. Si vos te parás ahí en el Carrefour, Matías, vas a ver que todas las edificaciones que están en esa zona no pasan a la altura del monobloc, de 2-3 pisos, porque así está establecido por el Código Urbano. Bueno, deberíamos evaluar y pensar un nuevo plan urbano ambiental para esa zona, como por ejemplo hoy tenemos en el otro corredor urbano importante que es el de la Leluar. Sí. La Leluar está lleno de edificios y eso está perfecto. Pero bueno, todas estas cuestiones se deberían discutir. Y se debería discutir con participación ciudadana, pero no lo hay. Es como que todo sale a las apuradas. Y bueno, y te quiero consultar por lo inicial, ¿no? Porque te preguntaba primero por lo de los retributivos. Esto salió en el Consejo Deliberante y a mí me llamó la atención, no en el momento, porque es verdad que uno no estaba atento a eso, era fin de año, qué sé yo, estábamos en otra cosa. Pero cuando se vio quién votó a favor, estaba, bueno, tu ex compañera Denise Stilger, estaba también Laura que es el Espacio Comunidad. Digo, hubo acompañamientos más allá del oficialismo. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a otra cosa, a que es parte todo del oficialismo. Y es un poco ya una mirada política más macro, bueno, hago un rescate ahí que Montero también entró conmigo. Sí, sí. Y votó otra forma. No, pero por eso yo te mencioné a Denise y a Laura. Sí, Karina Rojo entró con otra lista y votó también en contra, ¿no? Por ahí quiero plantear, bueno, ¿por qué sucede esto? Y bueno, acá lo que ha sucedido es todo un proceso político en la provincia de Neuquén, donde quienes debían ocupar el lugar de oposición porque habían perdido las elecciones en abril del 2023, que fue el Movimiento Popular Neuquino, el Movimiento Popular Neuquino se convirtió en un proceso que llevó un tiempo en oficialismo y eso dejó vacante todo el lugar de oposición. Y eso generó que, bueno, en muchos municipios terminen prácticamente todos los concejales siendo oficialistas por esa suma, y también sucede en la legislatura. Pocas voces disonantes, poco pedido de informe, pocas presentaciones, pocos proyectos que incomoden, etc. Bueno, es un poco, esto es consecuencia, lo que vemos en la hora que vos estás preguntando en el Consejo Deliberante, es un poco consecuencia de una situación más macro, que es, bueno, esto de, casi te diría, la no existencia de oposición por mucho tiempo. Recién ahora se está empezando a reconfigurar, pero durante mucho tiempo, desde que asumieron las nuevas autoridades, y asumí también en ese momento, se produjo todo este proceso donde el MPN, que tenía que ser el opositor porque había perdido, se convirtió en oficialismo. Y eso le hace mal al sistema republicano. El MPN no estaba acostumbrado a ser un partido que no sea de poder, digamos. Evidentemente no estaba acostumbrado, pero fue algo absolutamente anómalo. Eso no debía ocurrir, ni que el MPN formara parte del oficialismo, ni que tampoco el oficialismo cooptara al MPN. Eso no está bien y bueno, y dejó, si se quiere,
desguarida a la sociedad de un apoyo en todo un sector que podía ser contrapeso a los oficialismos, porque así funcionan las democracias, entre un oficialismo y una oposición que hacen un juego de equilibrios y contrapesos, pero cuando quien tiene que cumplir el rol de opositor se convierte en oficialista y la sociedad queda sin ningún tipo de protección. Por eso es que yo esto también lo uno con la marcha del otro día y lo uno con lo del impuestazo. Porque, ¿por qué Gallo tira un impuestazo de esa forma? Y pues dice, ¿y quién se va a quejar? Si no hay casi oposición, no se va a quejar nadie. ¿Y por qué la sociedad sale? Y sale porque no le queda otra. Porque tampoco hoy la sociedad podría decir ni apoyarse en un sector de oposición, ni tampoco, que ahora sí se está empezando a reconfigurar, pero tampoco decir, bueno, voy a apelar directamente a la justicia, porque algo que podría haber evaluado el gobierno municipal, es decir, o que seguramente lo evaluó, es decir, che, si salgo con un 800% de aumento de la tasa retributiva, no estoy violando el principio de razonabilidad, de proporcionalidad, de gradualidad, no es confiscatorio. Y pueden haber dicho sí, la verdad que sí. Puede venir un juez y anular este aumento, pero tampoco... Pero la justicia es independiente. Por eso, es que justamente la justicia no es independiente. Entonces, la justicia no es independiente, la oposición está callada, etcétera, etcétera. Bueno, hacemos lo que se nos cante. Sí, ahí meto a los medios. Yo como parte de los medios... Bueno, los medios están, hay poco periodismo independiente, hay salvo honrosas excepciones. Entonces, ¿qué le queda a la gente? Y le queda a la gente salir a la calle y manifestarse por las redes sociales. Bueno, y las redes sociales están siendo muy potentes, la gente se está manifestando, hay un gran descontento y creo que, bueno, que mucho pasa por ahí. Bueno, tenemos tiempo, pero quiero avanzar con cosas. Vamos a ir en algún momento a lo que es provincial y sobre todo también a lo que fue tu paso por provincia, pero quiero quedarme, ya que estamos hablando del municipio y demás, en su momento intentaste ser intendente, ¿es algo que ya fue o que volverías a intentar? Hoy no está en mi cabeza, hoy tengo una responsabilidad que es la de fortalecer el radicalismo en toda la provincia, en eso estamos trabajando y tengo un poco el foco puesto en eso. Bien. Después Dios dirá, pero no es algo que me mueva ni lo tenga en el radar con un interés. De alguna manera igualmente es la cuenta regresiva, ¿no? Se dice que en febrero del año que viene podrían ser las elecciones municipales. ¿Analizás igualmente el escenario más allá de que participes o no? ¿Cómo puede estar o ni siquiera lo miraste? Analizo sí todo el escenario, lógicamente, pero no desde un punto de vista personal. Bien. ¿Qué rol vas a tener en la UCR provincial? Ya que ahora volviste al ruedo justamente en la UCR. ¿Vas a ser presidente? ¿Esto es algo que ya está...? Mirá, el radicalismo tiene... su comité provincia funciona con 15 delegados, 3 por cada uno de 5 circuitos que tiene la provincia. Yo estoy como delegado por el circuito capital y ahora después tendremos que tener una reunión esos 15 delegados y ahí surge quién es el presidente, el vicepresidente, secretario, qué sé yo. Va a surgir de ahí. Puede ser una posibilidad, como también puede ser una posibilidad que sea otro correligionario quien asuma esa responsabilidad. Si me toca, estaré al servicio del partido para hacer lo mejor que se pueda. ¿Eso se conoce el 20? El 20 no, por ahí se va a conocer antes eso. El 20... ¿Y se puede conocer ahora? Entonces? No, es que tenemos que juntarnos entre nosotros y el 20 está la posibilidad de que asumamos las autoridades, todos los 15 delegados, los convencionales y contemos también con la presencia del gobernador Cornejo, que lo hemos invitado. También invité al presidente del radicalismo del Comité Nacional, Leonel Charela, intendente de Venado Tuerto, no he podido todavía confirmar, pero bueno, estamos en eso. Bien, más allá de... A ver, a mí me pasa a ver que, sin faltar el respeto a ningún partido, sí me pasa a ver que el PJ, el MPN y la UCR están como en un momento débil y que hoy por hoy solo con el partido no se llega, entonces uno empieza a armar frentes o alianzas o lo que sea, amistades, lo que venga, llamarlo como quieras, ¿no? Hoy, ¿eso te tiene, por ejemplo, cerca del radar de La Libertad Avanza? Mira, el radicalismo es un partido frentista. Nosotros tenemos más de 130 años de historia, pasamos por buenos momentos, por momentos difíciles. Ahora, a nivel nacional, desde que se rompió Juntos por el Cambio, el radicalismo está atravesando por un momento difícil, eso es cierto, no lo vamos a negar, pero nosotros queremos reconfigurar y trabajar bien acá una UCR con un perfil bien neuquino, para analizar y tratar cada uno de los casos que tengamos acá para aportar mejoras para la provincia.
Lo que vaya a suceder en materia de alianzas, y bueno, es un poco también prematuro, ¿no? Pero por ahí puedes sentirte cercano a alguno y no cercano a otro, básicamente, ¿no? Sí, pero en definitiva esa será una decisión que el partido toma orgánicamente a través de la convención, ¿no? Pero bueno, habrá que ir viendo. Yo voy a trabajar para que sea lo mejor para el partido y para la provincia, ¿no? Lo que mejor podamos hacer para la provincia. Y más allá del deseo, hoy los partidos como tales, los sellos, ¿no? Porque antes decía UCR, ojo, tiene el territorio, el UCR, el PJ lo mismo, bueno, el MPN acá en la provincia. ¿Hoy tienen futuro los partidos como tal, eh? Yo creo que sí. Estoy convencido que los países más serios funcionan con democracias sólidas y con partidos fuertes. Eso sucede en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Uruguay, en Chile, con coaliciones también. Eso es algo natural. Acá yo creo que venimos todo un proceso de que impactó fuerte la aparición de Javier Milei como una figura nueva y un discurso con una coherencia dogmática, si se quiere, y bien fundado desde lo teórico, pero con repercusiones en la práctica que es para analizarla. Y eso surgió, es como que Argentina se fue a una punta del péndulo después de muchos años de abusos y también de cuestiones absurdas que venía planteando el kirchnerismo, desde aumentar permanentemente los organismos públicos, llenar al Estado de militantes, de sostener de que la emisión monetaria no genere inflación, de llevarnos a discusiones estériles, absurdas, todo el tiempo discutiendo cuestiones de género, de si teníamos que hablar con todos o todes. En eso nos tuvo el kirchnerismo durante muchísimos años y la gente se cansó de eso, porque aparte iba empobreciendo al país, empobreciendo a la sociedad, todos viviendo cada vez peor, con altísima inflación, y bueno, lo que hizo la sociedad fue votar, vamos a la otra punta del péndulo. Argentina ha sido siempre muy pendular. Yo creo que de a poco tenemos que ir enfocándonos en un camino más racional, donde discutamos ideas de izquierda, de derecha, pero en un ámbito... Hasta ahora el camino del centro no nos ha servido, ¿eh? No, hasta ahora no, pero yo creo que es algo que naturalmente debería conducirse la sociedad. No está bueno ir de punta a punta, me parece. Y antes de pasar a lo otro, te preguntaba por la UCR, por partido y demás. ¿Con Servi ¿cómo quedó la relación? ¿Cómo es hoy la relación? Porque bueno, la Servi se fue para la Libertad Avanza, ¿no? Sí. Tuvimos en su momento una diferencia de visión política sobre qué tenía que hacer el partido en aquel momento, en el 2023. Y fue eso, una diferencia de visión política, pero en el plano personal nunca hubo inconvenientes. Y bueno, ella está militando en otro partido, en la Libertad Avanza. Nosotros estamos en nuestro plan de fortalecer el radicalismo. Y es lo que ha sucedido. ¿Hay algún tipo de rencores o algo por el estilo? No, en absoluto. No, por ahí no hablamos nosotros, pero a través de intermediarios, de terceras personas, cada tanto hablamos, nos cruzamos, saludamos. En buenos términos somos. No hay ningún rencor de mi parte y estoy seguro que también de su parte. Bueno, ahora sí. Mucha gente está esperando esta parte porque quiere saber, no ha escuchado demasiado en todo este tiempo. Fuiste parte del gobierno provincial, volvemos a lo mismo, era secretario de Producción e Industria. ¿Qué te alejó? Bueno, primero que vuelvo sobre el principio de lo que te dije, de que no tuvimos esta charla vos y yo en bastante tiempo, porque bueno, no quería yo salir del gobierno y manifestar mi pensamiento en lo que era un año electoral. No me parecía correcto. Hay gente que se va de los gobiernos dando portazos, mi estilo es otro, yo bajo el picaporte despacito, cierro la puerta, mucho gusto, muchas gracias, y doy mi visión política una vez que hayan pasado las elecciones, porque si no se podía llegar a especular como que había alguna intención de generar daño o alguna intención de generar algún efecto electoral, que para nada. Por otro lado, yo estoy agradecido de haber sido parte, porque fue una oportunidad que generalmente radicales no hemos tenido, de participar en el gobierno provincial, sí en gobiernos municipales, porque gobernamos la ciudad de Neuquén, Cutralcó. O sea que hay radicales con experiencia de gestión municipal, pero no provincial. En ese sentido agradecido, y también con él el afecto personal no ha cambiado en absoluto. Sí, hay una distinta visión política
distinta visión política que para mí era una cuestión central. Yo cuando decidí apoyar ese proyecto, lo hice porque quería un cambio en cuanto a lo que yo consideraba que en la provincia era un régimen político, un régimen feudal, que necesitábamos una alternancia y cambiar el modelo político. Hoy sigue el feudo. Yo en su momento, para lograr ese cambio, hasta renuncié a la presidencia del radicalismo, me enfrenté con el Comité Nacional, con Morales, con Lustó, con tipos pesados, decir, no, yo quiero esto porque tenemos, y con mismo Servi tuvimos una distinta visión política, porque teníamos que hacer un cambio político y teníamos que cambiar ese modelo que estaba en la provincia. Teníamos que terminar con tantos años de MPN y eso era una alianza buena que congregaba a cuadros políticos de distintos partidos, era una cosa muy interesante. Fue pasando el tiempo y el modelo político no cambiaba, se sostenía, se agravaba y se iban incorporando cada vez más figuras del pasado. Entonces, bueno, lograr el cambio político con los mismos de siempre era difícil. Más allá que en materia de gestión yo reconozco mejoras. Reconozco mejoras respecto a la gestión anterior. La gestión anterior no había dejado la vara muy alta tampoco, pero reconozco mejoras. Hubo mejoras en materia de obra pública, de administración del Estado. Lo mismo que lo que hacíamos, por ejemplo, en la Secretaría de Producción en cuanto a política crediticia, asesoramientos, asistencias técnicas. Estaba muy bueno. Yo creo que había grandes mejoras de gestión, la reparación de escuelas. Entonces eso, para ser justo, hay que reconocerlo. Pero el modelo político no, Matías. El modelo político, el mismo, agravado. ¿Pero entonces sigue siendo un feudo? Y bien, absolutamente, absolutamente. Y por esto también, como consecuencia de esto de que el MPN renegó del papel que le correspondía hacer de ser oposición y se convirtió en oficialista. Entonces no puedes tener un oficialismo que gana con 35 puntos, la oposición que pierde con 33 y después se juntan todos. Los intendentes, todos absolutamente alineados, todos los del MPN, se convirtieron. Pero se entiende por necesidad, ¿no? Los intendentes tienen que bancar, a ver, históricamente... El partido podría haber hecho un núcleo y sostener y que funcionaran las instituciones, más que una cosa que funcionan las instituciones. Se borraron las autoridades del partido, digamos, ¿no? Hace mucho no se sabe nada de Omar, de Jorge. Pero eso es un problema que ha tenido el partido gobernante y que terminó afectando todo el funcionamiento de la provincia. Entonces la legislatura no tiene debate, se convirtió en un eco del Ejecutivo. El Poder Judicial nunca tuvo gran independencia, pero ahora muestra una sumisión a veces explícita. El Ministerio Público Fiscal al servicio. La prensa, que hablábamos al comienzo, acallada. Entonces vos decís, el modelo político no cambió. Ahora, bueno, pero es una cuestión de tiempo. No es una cuestión de tiempo. Se quiere profundizar ese modelo político y yo creo que debería haber una alternativa, por lo menos en lo que yo siempre trabajé y siempre manifesté cuando era el presidente del radicalismo, que teníamos que lograr la alternancia en la provincia. Y la alternancia era buena, pero era para cambiar ese régimen que no está bueno. Por lo menos del radicalismo, una mirada republicana, y eso no funciona así. ¿Te jodió que se haya filtrado ese famoso audio creo que fue en Zapala? Bueno, yo con mis correligionarios sí fui franco y dije, che, mire, me fui... Pero alguien te grabó y lo mandó ahí a la mañana. En su momento me molestó la deslealtad de alguno que haya sido. Después dije, ya está, son cosas que pasan. Es lo que pienso. Son lo que pienso. Y dentro de la gente que se rodeó el actual gobierno, que te molestó, o por lo menos no era lo que vos esperabas, ¿quién particularmente? Por ejemplo, en el caso acá se lo ve muy cercano a Gaido. ¿Eso te molestó? No por nadie en particular, no por ninguna persona en particular, sino porque esas cercanías, esas apariciones, en un comienzo esto comenzó con el finado Pereira en Cutralcó y después, bueno, con la presencia, el nombramiento del ex gobernador en YPF y después el acuerdo con Gaido, qué sé yo, con los diputados provinciales. No es con nadie en particular desde lo personal, pero esas miradas, esas presencias de gente tan fuerte, tan identificada con el gobierno anterior, con el gobierno que venía a cambiar las cosas, lo que también nos afectaba era en cuanto a la identidad de aquellos que estábamos en el gobierno queriendo cambiar las cosas. Entonces perdíamos identidad y yo creo que en Neuquén y Salta se ha como licuado toda la identidad de los distintos sectores y partidos en una misma identidad. Y para mí, los gobiernos de coalición
y tomando un poco lo que te decía, cómo funcionan las coaliciones en Uruguay, Chile, en otros países del mundo, los gobiernos de coalición necesitan que los partidos que integren tengan identidad. Si pierden la identidad y se queda todo subsumido a una conducción personalista, y eso no está bueno. Vos en su momento, 2022, presentaste en el Consejo ficha limpia. A mí me llamó la atención que después, con el tema de Gloria Ruiz, Nadia Márquez también, el que lo presentó, o por lo menos salía mayormente con los carteles, era Claudio Domínguez, digamos. ¿Cómo veías vos esa situación? Incluso cuando vos presentaste, Nadia estaba al lado tuyo y ahora Nadia es una de las principales, digamos, apuntadas con este ficha limpia. Es cierto, está bueno eso que decís. Lo presentamos en el Consejo Deliberante con Nadia, Denise Stilger y Marcelo Bermúdez. Los 4 presentamos porque conformamos el interbloque. Presentamos ficha limpia y logramos la aprobación con bastante presión y con negociaciones con el movimiento porque no querían aprobarlo, la verdad. Después sí, se aprobó en la legislatura, pero una ficha limpia que es como una institución muy noble que ha surgido de una organización civil que la impulsó a nivel nacional, en todas las provincias, en los municipios, pero ahí es como que se ensució la ficha limpia. Porque esto de buscar que la ficha limpia se convierta en un elemento para proscribir a fulano o mengano o sutano no está bueno, no está bueno. O sea, concretamente, yo no sé qué habrá pasado en esa historia de Nadia, ¿no? Pero vos decís, che, si una persona que tiene una condena de primera instancia puede ser candidato y se supone entonces que una persona que tuvo una probation, lógicamente también, ¿no? No es congruente eso. Siempre en ficha limpia, así como lo aprobamos en el Consejo Deliberante, lo que se exigía era el doble conforme, que hubiera una sentencia de Cámara condenatoria. Así se aprobó más o menos en todas las provincias, en todas las ciudades donde se aprobó. Entonces llamó un poco la atención esto. Y en la provincia de Neuquén, si tenés sentencia condenatoria en segunda instancia, no puede ser. Si tenés una condena en primera instancia, sí puede ser. Y si tenés una probation, no puede ser. Es como cierta irracionalidad que hay ahí. Entonces es como que se ensució un poquito. Ficha limpia no está bueno porque es una institución muy noble. Hoy hablabas hace un cachito del acuerdo de Rolo con Guaidó. ¿Se mantiene? Algunos hablan ya de traiciones. Te pregunto porque vos estuviste hasta hace meses ahí adentro. Digo, ¿se mantiene eso? Sí, no, yo hace un año ya. Sí, bueno, pero no tengo idea de eso. Sería una cuestión de especular, no tengo la menor idea. Sí, no entiendo. Bien, acá un diputado... Supongo que sí. Sí, supongo que sí. Acá un diputado dijo que peor que la bronca hacia un político es la decepción. ¿Por tu experiencia coincidís? Sí, la decepción es durísima. La decepción es durísima y un poco en un proceso personal yo lo he atravesado. Porque bueno, es cuando uno tiene una alta expectativa, una ilusión, y bueno, y eso no se da. Por ahí puede ser el error de la persona que tiene una alta expectativa, ¿no? ¿Y vos te sentís traicionado en ese sentido? No digo traicionado, no quiero utilizar esa palabra, pero sí en que tenía una expectativa de cambio, y bueno, el cambio no se produjo, y la verdad que después la alianza política con los que veníamos a cambiar es como que ganó el cambio, pero gobierna la continuidad. Entonces eso... Mucho cuando Figueroa estaba de campaña... 2023, un poquito antes, tomó una causa que nosotros seguimos, no por la campaña de Figueroa, sino porque a nosotros siempre nos interesó, que era la causa de los planes sociales. Se iba a ir a fondo, y de nuevo te pregunto porque estuviste meses, pero estuviste. Se iba a ir a fondo y de repente no pasó nada. Digo, ¿eso también puede haber generado desilusión en la gente, decepción? Yo creo que sí, puede haber generado desilusión. Yo creo que, a ver... Si uno inclusive va a los números electorales, es decir, bueno, si se ganó en el 23,35%, el segundo sacó el 33%, se suman es el 68%, y después en la elección siguiente se saca el 29%, y bueno, evidentemente, y ese 29% surge mucho del aparato azul, porque cuando vos perdés la narrativa, el relato, quedás abrazado al aparato, y el aparato azul de ese 29% haber sacado bastante. Yo creo que hubo una situación de decepción de mucha gente, no es la de uno en particular, ¿no? Hay una decepción generalizada de todas aquellas personas que acompañaron una vocación de cambio y un cambio de época. Había como un cambio de época y volver atrás, y es eso un poco lo que había, pucha, che,
No era necesario. Era necesario el acuerdo con el MPN, ¿entendés? No era necesario el acuerdo con el MPN. ¿Se le puede complicar la reelección a Figueroa el año que viene? No sé, no lo sé. Ya te digo que es como que hay un cambio de época. La gente quería el cambio en aquel momento y creo que lo sigue queriendo ahora. Y por eso es que digo, convenía el camino del cambio, no el de la continuidad. Era ese camino. Y bueno, y hoy está, porque hoy como en las redes, como uno ve en las redes, como mucho desencanto, ¿no? ¿Y no escucha a Figueroa cuando le plantean los que están cerca? Bueno, si es que alguien le plantea, no sé si alguien le dice algo. Supongo que sí, que escuchará. Tiene obviamente gente más cercana, que es muy valiosa y con criterio. Pero bueno, son decisiones que el poder lleva, que en un momento la decisión es de uno, ¿no? En el momento de la soledad del poder hay que tomar una decisión y decir, bueno, voy por este camino, por este, y hay que tomar la decisión. Hablará con uno, con otros. Yo planteé, sí, en su momento que no, cuando ya me estaba retirando, que no estaba conforme con eso, que perdíamos identidad, que no convenía, bueno, un poco lo que te he dicho. ¿Te tienta a aventurarte a hacer parte del cambio en la provincia? No lo sé, hoy lo que te digo es lo que te dije hace un ratito. Hoy tengo que enfocarme en esto. Pero si ponemos una balanza, perdón, no te quiero interrumpir, pero me quedo pensando en algo. Si me descartaste casi de lleno la intendencia o en la ciudad. De por sí que la provincia en ese sentido te tienta un poco más. No, es que te voy a ser absolutamente franco, Matías. No me interesa ningún cargo en particular, absolutamente ninguno. Hoy, la verdad, pero con total franqueza te lo digo, me interesa fortalecer al partido para que el partido tenga candidatos a intendente en todas las localidades, inclusive también que podamos fortalecer alguna fórmula. En eso tenemos bastante trabajo por delante. Bueno, muchas gracias, sabemos que tenés un viaje pendiente, gracias por este tiempo. ¿Cuánto fue? Como 40 minutos más o menos, ¿no? 40 minutos de nota, bueno, gracias Juan. Seguramente vamos a seguir charlando cuando cuando después por ahí charlas con la almohada y te decís, ¿quieres ser candidato a algo? Bueno, acá claramente tenés el espacio para poder charlar de política, sobre todo hablamos de política acá. Pero gracias por haber venido. Al contrario, Matías, muchas gracias a vos por la invitación. Después de varias invitaciones prestadas, en esta estuve, así que nada, te agradezco muchísimo. Bueno, así pasaba Juan Peláez, que dijimos, sobre todo es autoridad de la UCR provincial. En días más se conocerá si efectivamente es presidente del partido o no. Bueno, eso lo sabremos. Y ya sabes que la realidad cambia, depende del foco con el que la mires. Y también sabes que te tiro un chivo, inicialmente te tiro el chivo de nuevo, enfocado.tv.mp. Esa es la forma de colaborar con nosotros, con lo que pueda al bolsillo. Sabemos que son tiempos difíciles, pero si tenéis ahí un manguito extra, en vez de la cerveza se lo da a los chicos de Enfocado y nos ayuda. Bueno, gracias. Nos vemos la semana que viene con mucho más Enfocados.